Eh, Bien. Buenos días, jóvenes, clase número 17 para cuarto medio A y B, en este caso cuarto medio A. Vamos a comenzar ya en este segundo periodo la unidad número 3, participación y la organización territorial en democracia. Hoy vamos a ver la desafección política en la democracia actual. El objetivo, evidentemente, explicar las razones de la desafección política en la democracia actual. Las habilidades son las de siempre: análisis, síntesis, pensamiento crítico. Profesor quien les habla, y el correo cuartos.medios2020@gmail.com. ¿Ya? Los jóvenes y la política. La clase de hoy, muchachos, más que aprendernos estadísticas y cifras, va a ser una clase reflexiva, ¿ya? Donde ojalá ustedes me acompañen en la reflexión, ¿no es cierto?, siguiendo la siguiente pregunta. ¿Cuál o cuáles serían las razones de la creciente desafección por la política que evidencia el mundo juvenil? ¿Ya? Cuando hablamos de jóvenes, estadísticamente estamos hablando de las personas de entre 18 y 29 años. Eso es lo que son jóvenes para las estadísticas, ¿no es cierto?, para la sociedad. Grupo que algunos de ustedes están ingresando, que ya han cumplido 18 años, son mayores de edad, y los otros, ¿no es cierto?, entrarán ya dentro de los meses que nos quedan o derechamente el próximo año. La palabra desafección viene de la palabra desafecto. ¿Y qué es esto? Dice que no siente estima por algo o muestra hacia ellos desvío o indiferencia. Esta es la definición de la Real Academia Española de la lengua. De la lengua. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuál o cuáles serían las razones ya de creciente desapego, falta de empatía, ¿no es cierto?, de los jóvenes, de ustedes, respecto de la política? ¿Qué es la política, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién puede darme su definición? La política. Cri, cri, cri. ¿Es una ciencia? Ya. ¿Qué estudiaría esa ciencia, Araceli? Profe, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que era una ciencia. Y ahí, recordemos, la polis viene del griego, la política, la administración de la polis. La polis, los griegos, recuerden que para los griegos su ciudad y los alrededores de su ciudad era un país en sí mismo, un estado. Por eso se llama ciudad-estado. Y la política consistiría en la responsabilidad de participar en la administración, ¿ya?, del Estado, es decir, en la ejecución de las órdenes, en el cumplimiento de las leyes, en el servicio de las instituciones que servían al mejor funcionamiento de las ciudades, de la polis, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por definición, la política es una responsabilidad, ¿ya? Una responsabilidad que tenemos hacia nuestro país, hacia nuestro Estado, ¿ya? Eso es la política. Desgraciadamente, en los tiempos que corren, y por razones que son de público conocimiento, la actividad política ha estado muy desacreditada, sobre todo la política partidista, la política que ejercen los partidos políticos, ¿ya? Y que, dicho sea de paso, los partidos políticos son esenciales en una democracia, ¿ya? Un partido político, recordemos, es una agrupación de personas que comparte ciertos valores, que comparte ciertos principios, que comparte cierta visión de la sociedad
que a ellos les gustaría, ¿no es cierto?, compartirla con los demás ciudadanos. Y por eso que crean programas de gobierno, capacitan a su gente, ¿no es cierto?, para que ocupen futuros cargos políticos en la administración del Estado, en las municipalidades, en las secretarías regionales ministeriales. ¿Mm? Entonces, los partidos políticos son condición sine qua non, es decir, condición sin la cual la democracia, ¿no es cierto?, pierde fuerza, pierde credibilidad. Y estamos en esta disyuntiva, en que ustedes los jóvenes ya no creen en la política. ¿Mm? Menudo problema. Menudo problema si los ciudadanos no se quieren hacer cargo de la polis. Menudo problema si los ciudadanos no se quieren hacer cargo de su país. ¿Mm? No quieren tomar decisiones para mejorar esto, para alcanzar el llamado bien común. ¿Mm? Y recuerden que uno es un ave de paso, uno después se muere, pero van a quedar los hijos, los nietos. Y de nuestras decisiones, ya, la vida de ellos va a ser mejor o peor. ¿Mm? Así que, gran pregunta, chicos, ¿por qué los jóvenes no quieren participar en la política? ¿Mm? Encuestas de comienzo del año 2000, 2003, 2004, decían que los jóvenes tienen una desconfianza en las instituciones políticas. ¿Alguno de ustedes me podría nombrar alguna institución política? Recordemos que cuando hablamos de política estamos hablando de poder, ya, de la capacidad de generar obediencia, de la capacidad de mando. ¿Carabineros? Los carabineros ejecutan No. órdenes políticas. Ellos no toman decisiones políticas. Ellos hacen cumplir la ley. No hacen El la ley. Congreso puede ser, ¿no? Señor Verdugo. El Congreso, la presidencia como instituciones, más o menos. Perfecto, ¿O no? perfecto, señor Verdugo. La Presidencia de la República, el Congreso Nacional, ¿solamente esas instituciones o hay más? Yo creo que obviamente los tribunales de justicia, en ese sentido. Los tribunales de justicia, ¿no es cierto? Usted me acaba de dar un ejemplo de los tres poderes del Estado, ¿ya? Que son por antonomasia, por ejemplo, perfecto, instituciones políticas del Estado. Muy bien. ¿Alguna otra, chicos? Evelyn Rojas, Javier Atavilo, Sofía Aguilera, ¿alguna otra institución? Para que sea política, acuérdense, tiene que tener poder de mando al interior de la sociedad, tiene que mandar. Una junta de vecinos no es una institución política, el Sename no es una institución política. Ya me dijeron el presidente de la República, el Congreso Nacional, los tribunales de justicia. Mi pregunta es, ¿habrá algunas otras instituciones políticas? Profesor, ¿Mm? una duda más que nada, pero ¿los ministerios igual cuentan o no? Bien, Araceli, por supuesto. Los ministerios el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, ¿ah? Claro que son instituciones políticas. Recuerden que los ministros son los secretarios del presidente. Ya lo que les permiten, ¿no es cierto?, al presidente acercarle, ¿no es cierto?, su programa de gobierno que es apoyado por partidos políticos que se unen por afinidad de valores, afinidad de principios, ¿no es cierto?, por distintas maneras, por iguales visiones que tienen de la sociedad. ¿Qué alianza política, por ejemplo, en la actualidad es la que sostiene, la que le da apoyo político al presidente Piñera? Chile Vamos. Chile Vamos. ¿Y quién le prestaba soporte político a la presidenta Bachelet? En el primer periodo la Concertación y ya en el segundo la Nueva Mayoría. Excelente. Que se incluyó el Partido Comunista, esa es como la gran diferencia. Mataron a la Concertación metiendo a los comunistas. ¿Qué quiere que le diga? Sí, es así, nada más. Desconfianza por actores políticos, alcaldes, diputados, senadores, ¿no es cierto?, jueces de la República, que igual han andado metidos en chanchullo, han pasado violita. Decreciente participación electoral juvenil, sí, escasa identificación política, sí. Escasa identificación política. Chicos, ¿alguno de ustedes milita en algún partido político, en una juventud política?
la juventud de la UDI, la juventud de Renovación Nacional, la juventud socialista, la juventud comunista, la juventud radical, el Frente Amplio, Revolución Democrática, Partido Progresista, cri, 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 cri. ¿Alguno de ustedes siente simpatía por alguno de los partidos que le nombré? Simpatía, sí, les gusta, sí, sí. No me inscribo ni a palo, pero sí, yo sintonizo con los comunistas, o sintonizo con los UDI, Yo sintonizo... sintonizo más con lo de Bópoli, más que nada. O la democracia Sí. cristiana, pero de verdad, la democracia cristiana, por ejemplo, de Angela Merkel, no la de acá de Chile. Como esa idea me gusta. Ya, señor Verdugo, o sea, usted sería más o menos centro-derecha. ¿Mm? Claro, centro, pero igual como con idea de derecha, sí. Ya. Sí, porque la democracia cristiana alemana, la de Merkel, es de centro-derecha, no es de centro. Ya, bien. Ah, pero ojo, eso no es no tiene ninguna connotación, ¿eh? Es para que tratemos de recordar y No, practicar sí, las sí. clasificaciones, nada más. ¿Mm? Para que Ya. Como por ejemplo, si alguien me dice yo soy del PPD, no es de izquierda, no es de centro, es de centro-izquierda. ¿Mm? Bien. Solamente Verdugo. Miren, pues tengo 17 y solamente una persona manifiesta inclinación, ni siquiera militancia en un partido político. Entonces, por eso, como dije al principio, esta clase es más reflexiva que están memorizando cuestiones, ¿ya? Sino que esa es la idea. Aquí tengo una encuesta del 2003, ¿ya? Eh, para los jóvenes del año 2003, que ahora tienen 17 años más, o sea, son treintones, ellos, el 97% creía en la familia, el 82% en la universidad, y en sus escuelas, colegios, liceos, el 80%, ¿eh? Qué lindo. Carabineros de Chile 57, Iglesia Católica 53. 17 años después, ellos han tenido una caída dramática en lo que es la confianza de la sociedad en general y de los jóvenes en particular. Estas dos instituciones. Es una pena, porque todo esto debilita a cualquier país. ¿Ya? Un referente valórico como lo era la Iglesia Católica, sin discriminar evidentemente a las iglesias protestantes, a evangélicas, pentecostales, que igual están con mantos de duda en la actualidad, son referentes espirituales de un país. ¿Ya? Y si estas instituciones de carácter espiritual están en caída, ¿no es cierto? Algo nos está pasando. Una institución que se supone que tiene que aplicar la ley, aplicar la ley, ¿ya? Aplicar la coerción para que el orden jurídico se cumpla, no puede estar tan desprestigiada la institución. Y lo es. Ya ahora 2020, así lo es. En el plebiscito del 88 votaron casi 2.700.000 jóvenes. Y para la elección del 2004, ya aquí, del 2004 hacia arriba, 714.000. ¿Ya? Es decir, dejaron de votar en 14 años 2 millones de jóvenes. 2 millones. Y esta tendencia sigue a la baja. Para el año 92, ¿no es cierto? 30% de la población que estaba inscrita era joven. Y se dejaron de inscribir ya el año 96 tenemos un 22%, el año 2000 un 15% y el año 2004 ya vamos a un 8%. En las últimas elecciones ya fue la acabose, vamos a un 4, y tanto por ciento. Ya. El porcentaje de jóvenes de la población total, 18 a 29 años, censo 2002, inscritos hasta octubre del 2004. Estos como son datos antes del año 2010. Recordemos que a partir del 2010 la inscripción es automática y el voto voluntario. Hasta antes del 2010 había que inscribirse en los registros electorales y el voto se hacía obligatorio. Si usted no está inscrito, no votaba, no había ningún problema. Solamente el 25% de la población, ¿no es cierto?, del año 2004 estaba, ¿no es cierto?, inscritos en los registros electorales. Ahora ya no se inscriben, la inscripción es automática. Pregunta, chicos, ¿a alguno de ustedes ya le ha llegado su
su cartita del CERVEL diciéndole que próximamente van a ser ciudadanos y, A mí, y que cuando corresponda lo van a inscribir en los registros electorales? sí, a mí. ¿A quién? Creo que la semana pasada me llegó, creo. ¿Quién? Araceli, recién habló el Fabián. No sé quién más. Fabián, Araceli, ¿quién más? ¿Verdugo o A no? mí A mí igual. también sí, pero llegaron dos cartas. Una diciendo que estamos en el, o sea, obviamente estamos inscritos automáticamente, y otra que no podemos votar en la próxima elección hasta que podamos Hasta que ir, cumplan los 18 años. hasta que cumpla la mayoría de edad. Claro. Claro. Sí. ¿Alguno de ustedes cumple 18 incluso hasta el 25 de octubre, hasta el próximo mes? Yo, profe. ¿Quién? Daniela. Daniela. Daniela puede votar, po. O le llegó el CERVEL que en este caso Sí, no me puede llegó, votar. sí. Como ¿Y hace un mes. qué le dicen? ¿Está habilitada para votar en el plebiscito del 25 de marzo? O sea, había que ver la página y me decía que sí. Sí, porque puede votar la persona que incluso el día de la votación cumpla 18 años. ¿Ya? Si alguno de ustedes tuviese cumpleaños el 25 de octubre, la votación está habilitado para votar. Bien. Profesor, Dígame. una consulta. ¿Las votaciones que se van a hacer son obligatorias? ¿Esa la de plebiscito? No, hija. En Chile, a partir del 2010, no es obligatorio votar. El plebiscito de salida sí va a ser obligatorio, según entiendo. Habría que reformar la Constitución, de nuevo. Claro, O sea, perdón, es que ese acuerdo que hicieron, habría que reformar la ley electoral. Y si hay quórum, sí, perfecto. Acuérdense que en el Congreso, chicos, se hacen leyes, se modifican, se arreglan, se le quita un artículo, se le agrega otro, se le dan artículos transitorios, o lisa y llanamente se derogan. Es decir, la ley pierde su validez como tal y ya no existe. ¿Mm? Recordemos, chicos, que se llama plebiscito a consulta popular. Ya recuerden que los plebiscitos le llamaban así porque se le consultaba a la plebe, a los plebeyos. En la Roma republicana estaban los romanos ricos, patricios, y los romanos pobres, plebeyos. Ambos eran libres, ¿ya? Pero los distinguía su riqueza. Patricios, romanos ricos, plebeyos, romanos pobres. Las leyes las hacían los patricios a través del Senado, los paterfamilias, los hombres más ricos de Roma. Ellos hacían las leyes, ¿ya? El pueblo, la plebe, solamente las aprobaba o rechazaba. De allí el nombre de plebiscito, de consulta popular. Evidentemente que en teoría acá en Chile no hay ciudadanos ricos ni ciudadanos pobres, todos somos ciudadanos y nuestro voto es válido, ya para todos vale uno y todo eso cuento. Cuando no hay acuerdo entre el Poder Ejecutivo, Presidente de la República, Poder Legislativo, Congreso Nacional, respecto de una reforma constitucional, como es el caso de ahora, se tuvo que llamar a un plebiscito. Plebiscito que estaba, ¿se acuerdan?, para el 25 de abril, estallido social, más pandemia, se tuvo que posponer y deberíamos, ¿no es cierto?, votar el 25 de octubre. ¿Qué opciones? La opción es apruebo. ¿Qué es lo que voy a aprobar? Una nueva constitución. Si rechazo, no quiero una nueva constitución y estoy conforme con la que está vigente hasta el día de hoy. Es decir, la de 1980, la de mi general, con, ¿no es cierto?, las 94 modificaciones que le hicieron entre las negociaciones con el gobierno militar y en democracia, ¿no es cierto?, con el presidente Lagos el año 2005. De ganar el rechazo, perdón, de ganar el apruebo, una nueva constitución, hay dos opciones. Votaríamos por una convención mixta, es decir, la mitad elegidos por los ciudadanos y la otra mitad, ¿no es cierto?, que fueran senadores y diputados, políticos profesionales. Y la otra opción es la asamblea constituyente, es decir, en donde la totalidad de las personas que van a hacer la constitución sean elegidos por los mismos ciudadanos. ¿Ya?
con los requisitos mínimos de ciudadanía. ¿Ya? Ser chileno, haber cumplido 18 años de edad, no haber sido condenado por la aflictiva. Pueden ser entonces constituyentes, dueñas de casa, curas, pastores, evangélicos, profesores, médicos, auxiliares de enfermería, personas que recolectan la basura, presidente de los jubilados, el presidente de los furiosos ciclistas, el que sea elegido por sus pares, ¿ya? Y eso es lo que vamos a elegir el 25 de octubre. Gracias al estallido social de octubre del 2019, que quién lo diría, lo comenzó la generación burbuja, la generación de cristal, que en lo personal siempre encontré esos conceptos muy peyorativos para referirse a los jóvenes. Los jóvenes siempre son la savia nueva, son la ruptura que mantiene la continuidad, aunque parezca una paradoja. Así que, eso pues chicos, así que el que pueda ir a votar, infórmese, ya sea que apruebe o rechace, ejerza su derecho ciudadano, ejerza su deber ciudadano. Palabra que está muy en desuso en estos días, el deber. El deber, la obligación de hacer lo correcto, muchachos, aunque nadie nos mire, aunque no nos paguen, para no quedar bien con nadie, sino solamente quedar bien con nuestra propia conciencia. Los jóvenes se abstienen de inscribirse cuando había inscripción. Ahora deberíamos decir los jóvenes se abstienen de votar. Porque no les interesa la política, porque los políticos no lo motivan, porque no tienen tiempo, porque les da lata ir a votar. Otra razón, porque no confían en los candidatos, porque la política no aporta nada, o porque sencillamente mi voto no influye. Vale a su miseto. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué creen que sus compañeros jóvenes no votan, no ejercen el derecho básico de la ciudadanía, que es elegir a sus representantes para que elegirle a nombre de él, para que busque el bien común a nombre de él? Yo creo que esas razones son súper pantalla. Yo creo que más que nada es porque no tienen consciente que la participación ciudadana es fundamental para una sociedad. O sea, ellos dan esas razones así como, no sé, como si fuera maquillaje, como lo que están escondiendo detrás, que no saben para qué sirve su voto en realidad. No es que no quieran, es que no saben, yo creo. Es como, va por ahí el camino. Y para mí, lo que es más terrible, estoy absolutamente de acuerdo con usted, señor Verdugo, pero lo más terrible es que no quieren saber. No quieren saber. O sea, hablan desde la comodidad de la ignorancia nomás, de la ignorancia cívica. ¿Para qué? No sirve esa cuestión. ¿Qué? Puros viejos ladrones, ¿qué? Puros viejos corruptos. Como yo les decía en clase el año pasado, tengamos cuidado, chicos. Tengamos cuidado de desafectar nuestro deber cívico. Que los políticos no me dan de comer. No nos dan de comer. A mí no me dan de comer. Si yo no trabajo, no como. Así es simple. ¿Ya? A mí no me va a comer ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie. Me lo va a comer mi sueldo. Y que me lo hacen en el colegio. ¿Ya? Eso. Pero si los políticos hacen mal la pega, ¿ya? Si no empezamos a votar, ¿ya? Si empiezan a llegar a los cargos de poder personas con poca representatividad, vamos a hacer pebre nuestra democracia. Estudien, por favor, vean el caso de Venezuela. ¿Qué era Venezuela hace 30 años atrás y qué es ahora? Porque los ciudadanos se desentendieron de su deber cívico. Olvidaron que la democracia se sustenta con la participación política, con la participación ciudadana. Un ejemplo, yo no tengo nada en contra de este joven, el alcalde de Valparaíso. El alcalde de Valparaíso es alcalde de Valparaíso más o menos con 6.000 votos. Porque nadie quiso ir a votar.
Y los de su partido, que eran más ordenaditos, como un partido chiquitito, fueron a votar y lo sacaron, po. ¿Ya? Y recuerden que para la democracia cuenta el voto válidamente emitido. Si hay un registro de 15 millones de personas que pueden votar y van a votar 100, eso es válido. Y de esos 100, el 50% más uno gana. ¿Ya? Es un ejemplo extremo, ¿eh? Pero para allá vamos, si no tomamos conciencia cívica. Bueno, en relación a otros más de 2 millones de jóvenes no inscritos en los registros electorales, ahora estamos hablando que casi 5 millones de jóvenes no fueron a votar. Evidentemente que el padrón electoral, o sea, el registro electoral envejece y decrece. Nos vamos poniendo viejos y se nos ocurre morirnos cuando estamos viejos. Y si no hay generación de recambio, evidentemente que la población que vota es menor. Las elecciones se realizan con menos representación, como en el caso del alcalde de Valparaíso. Repito, no es nada en contra de él ni su opción política, ¿ya? Y evidentemente que esto debilita la democracia, pues jóvenes, la debilita. Una encuesta de la Fundación Futura del año 2004 establece que los políticos y los partidos políticos no interpretan las necesidades y las preocupaciones juveniles. En realidad casi ningún gobierno. Los jóvenes no son temas, ¿no? Son muy volátiles, no pescan. Entonces se aseguran con los adultos que ya tienen su creencia más establecida, tienen una historia, ¿no es cierto?, han vivido más. Y intuyen que la participación política es necesaria y esencial en una democracia. Para este mismo tiempo, el 74% de los jóvenes no manifestaba motivación por ningún partido político. 17 años después seguimos las mismas. El voto juvenil es fluctuante y volátil, a diferencia de la votación adulta. Pero cuidado, después del estallido de octubre del año pasado, no sé si el voto juvenil va a ser tan fluctuante y volátil. Pago por ver, como dicen en el póker. ¿Ya? Pago por ver cuántos jóvenes van a votar por una nueva constitución o porque siga la misma. ¿Ya? Ojalá que los datos estén antes de diciembre para poder discutirlos antes de que ustedes se vayan. Genera alto grado de incertidumbre respecto a su decisión en una elección, sí, porque los jóvenes serían decisivos en cualquier elección si los que no votan se decidieran a votar. Esto nos crea la paradoja de una escasa participación en la vida de la polis, en los cargos políticos, básicamente de la política partidista, que como dije recién es esencial para la democracia. Pero también hay nuevas formas de participación ciudadana y evidentemente que toda participación ciudadana al interior de la polis es una actividad política. No es partidista, pero es política. Club deportivo para el año 2003 un 20%, los grupos religiosos un 14%, los centros de alumnos un 10%, y en el año 2003 se había desprestigiado el cuento, un 2.6%. Grupos de hobby o juegos, grupo cultural, grupo virtual, ya estos grupos virtuales en la fecha que corremos están en el orden del 90%, y esto igual en el orden del 90%. Los grupos culturales, desgraciadamente, seguimos entre el 10 y el 15%. La cultura tradicional, ¿no es cierto? Grupos de danza, coros, talleres literarios, no son del gusto de los jóvenes, ¿ya? Son más para las cuestiones, por los juegos, ¿no es cierto?, en línea y todo eso. Algunas reflexiones. Los jóvenes no forman parte del discurso público. No. Lamentablemente. No se habilita la temática juvenil en la agenda pública ni política del país. No es un segmento atractivo por su escaso peso electoral. Cuidado. Veamos qué pasa el 25 de octubre del 2020. La política juvenil no es prioridad gubernamental de ningún gobierno, ¿eh? Ojo, de ningún gobierno, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Por lo general, las políticas juveniles tienen escaso presupuesto, no son públicas definidas ni sostenidas en el tiempo. Y respecto a la decreciente participación electoral, es evidente que es complejo desarrollar políticas públicas
si no están los apoyos necesarios, pues, muchachos. ¿Ya? Es que de eso no entendemos. Usted como joven, ¿tiene alguna afección, afición, inclinación, apego por la política? Si no, ¿por qué? Esto, chicos, es una pregunta de prueba, se las dejo ahí para que le vayan pegando una vueltita, para que la vayan pensando, conversen con sus papás, con sus abuelos, con sus tíos, con sus pololos, pololas, ¿no es cierto? Desde la política, desde la contingencia, de cómo, por ejemplo, un estallido social y una pandemia nos han desnudado como país y han dejado ver nuestras llagas, ¿no es cierto? Nuestras estrías, nuestras escaras, ¿ya? Como sociedad, la desigualdad, el racismo, el clasismo, las injurias, las injusticias. Y eso, muchachos, tiene que moverlos a ustedes, a reflexionar, a participar, a hacerse parte de la polis, de la polis. Ya, es deprimente hablar solo, ¿eh? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, quedó todo claro. No, profe. No. Ya, pues, Aunque chicos, sí quiero hacer un alcance así como súper dígame. chico. Dígame. Que en Chile no va a haber asamblea constituyente así como por nombre, sino que va a ser convención constitucional, así como yo me quedo dando vueltas. Yo creo que el estallido social es mejor llamarlo como, o sea, desde mi perspectiva, como una revuelta, porque no fue como un estallido, o sea, suena como feo. Y fue como que desencadenó, yo creo que Ya. una crisis. Porque, o sea, yo creo que los ciudadanos, y mayoritariamente nosotros los jóvenes, o sea, no nosotros, sino que algunos jóvenes, hicieron una revuelta, o sea, se revolucionó una parte, una gran parte de los chilenos, sin necesariamente una revolución, sino que fue como mucho movimiento social, mucha protesta, mucha manifestación. Ya, a ver, cuando hablamos de estallido social, no tenemos que ser tan literal. Los sociólogos llaman estallidos sociales, ¿no es cierto?, a estas circunstancias coyunturales, ¿ya?, en donde las demandas de distinto tipo de una sociedad se manifiestan en corto tiempo, ¿ya? A veces pacífica, a veces violenta, ¿ya? De allí el aforismo de estallido. No es revolución. Ya, revolución ¿no es cierto?, se desestructura la sociedad toda, el Estado cruje, ¿ya? Por lo general la guerra civil entre los mismos ciudadanos que no pertenecen a fuerzas armadas regulares se manifiesta, ¿no es cierto? No, revolución no es, ¿ya? Crisis tal vez, pero la diferencia entre estallido y crisis, según los sociólogos, las crisis son estructuralmente más permanentes en el tiempo, no son tan subitáneas, no son tan de improviso, ya es como cuando colapsa un dique, ya es como que esa es la idea. No, yo me refería a revuelta social, no revolución social. Ah, le escuché mal. Claro, sí, puede ser también una revuelta. Y bien, siempre es un agrado intercambiar pareceres con usted, señor Verdugo. Y Excelente. como casi nadie habla, es bueno por lo menos conversar un ratito. Pero por supuesto, pues hijo, el diálogo, como lo decía, ¿no es cierto?, Platón. Si yo me siento a conversar con una persona y yo creo que tengo la verdad, no vamos a llegar a ninguna parte. El el logos, ¿no es cierto?, la esencia, ¿ya?, es de a dos, pues. Las verdades se construyen, ¿ya? Las verdades se construyen entre entre intereses opuestos a veces, ¿ya? Eso es el diálogo. Y el diálogo es lo más sano para una democracia. Buscar acercamientos. El diálogo me permite mirar
el problema desde otra perspectiva que no es la mía. Y evidentemente que por extensión eso me enriquece. Y enriquece el respeto al otro. Refuerza la empatía, en la capacidad de ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué mi prójimo piensa de esta manera? ¿Por qué yo no pienso de esta manera? ¿Ya? Recordemos las ideologías. Si yo creo que la libertad está primero que la justicia, soy liberal. Si creo que la justicia está por sobre la libertad, soy más estatista, más igualitarista, ¿no es cierto? Tengo ese cuento, que es una cuestión valórica. Por eso que necesariamente, como son posturas valóricas, el único camino a llegar a acuerdo es el diálogo. Profesor, Gracias, señora Rojas. Dígame. disculpe, es que lo que pasa es que quería hablar un poquito con usted antes que se acabara la clase, pero Sí, la solo espero. con... Cuando estemos solitos. Sí, Sí, se queda. Eso sí que tiene que ser breve porque después tengo clase de nuevo. sí. Perfecto. Ya pues muchachitos, me faltan solamente rapidito. Yori entró, ¿no? Bastián González Marcoleta, Isidora Pincheira y Estela Salfate, Francisca Santander. Son 21, me faltan 5, 17. Perfecto. Ya chicos, muchas gracias, que estén bien, bonita semana. Estos días de la marmota, que son todos iguales. Vamos a parar la